Vamos a ese micrófono a la docente Nancy Prada Prada. Ella es investigadora, docente de la Escuela de Género y hace parte de la Universidad Nacional. Buen día. Bueno, como se ha dicho, mi nombre es Nancy Prada Prada, yo soy integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, en cuyo nombre les extiendo esta mañana un afectuoso saludo. Yo, haciendo gala de mi vena académica, he preparado un texto que les voy a leer, un texto breve. En primer lugar, bueno, hay una presentación, no sé si la tenemos. La presentación. Bueno. En primer lugar, quisiera valorar la importancia de que estemos revisando hoy el tema de las violencias basadas en género y sus implicaciones en múltiples niveles. No se trata de un asunto accesorio. Estamos ante un problema estructural y sostenido que atraviesa la vida cotidiana, las instituciones, los territorios y las subjetividades. La violencia no para y en vez de eso se recrudece. No es un enunciado retórico, no lo es. Las cifras oficiales de las que ya cabe suponer su registro, por diversas razones muy bien documentadas en las que no voy a entrar ahora, pero de esas cifras ya cabe suponer el subregistro. Muchas gracias, que ya hay presentación, podemos ir a la siguiente. Esas cifras muestran aumentos significativos cada año. Aquí la representante, otras personas que me han antecedido en la palabra han señalado algunas de esas cifras, pero yo voy a hacer algunos énfasis para enmarcar mi intervención. El año anterior, el Observatorio Colombiano de Feminicidios registró 886 casos. Eso significa una mujer asesinada cada 10 horas en razón de su género en este país. Una cada 10 horas. La violencia intrafamiliar tuvo un crecimiento del 6% al comparar el primer semestre de 2024 con el primer semestre de 2025. Esos son datos de la Policía Nacional. También, según los datos de la policía, entre 2023 y 2024, los reportes de violencia sexual contra mujeres aumentaron en un 11,1%, de un año al otro, 11% más. Y en el 60% del total de esos casos, las víctimas son niñas y adolescentes, el 60%. La violencia psicológica muestra la tasa de crecimiento más alta entre las distintas formas de violencia basada en género monitoreadas por el Instituto Nacional de Salud, quien nos reporta incrementos superiores al 50% en la tasa de violencia psicológica entre 2020 y 2024. En ese periodo, la tasa ha aumentado más del 50%. Según Indepaz, en 2024 fueron asesinadas 22 lideresas sociales y en lo que va de 2025 ya son 24. Y si miramos el conflicto armado, las mujeres son el 51% de las víctimas totales, según el Registro Único de Víctimas, pero constituyen, ojo, el 88% de los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Entonces, solo mencionando estas cosas, pues no se trata de un fenómeno marginal y las acciones que se han emprendido hasta la fecha para enfrentarlo resultan a todas luces insuficientes. Se nos ha invitado a la escuela en este foro a reflexionar sobre la relación entre violencias de género, estereotipos y salud mental. Para ello es fundamental recordar, recordar que la salud y en particular la salud mental no es un asunto solo clínico, ni una cuestión privada, ni un indicador individual. La salud mental está profundamente marcada por las condiciones sociales, materiales y simbólicas en las que se desarrolla la vida. Quien vive en contextos de discriminación, subordinación o violencia cotidiana tiene menos posibilidades de bienestar.
Y cuando hablamos de género, hablamos precisamente de una matriz estructural que organiza desigualdades, que define lo que supuestamente puede o debe ser una mujer, lo que se espera de un hombre, anula cualquier otra posibilidad y crea jerarquías que estructuran esos vínculos. Así las cosas, la salud mental de las mujeres en Colombia se ve afectada por la sobrecarga de cuidados no remunerados, todavía asignados en buena parte a ellas, la precarización laboral y económica que las afecta de forma diferenciada, el temor permanente a ser violentadas, acosadas o agredidas, el mandato social de la disponibilidad emocional, del sacrificio y de la renuncia, y los estigmas que recaen sobre quienes denuncian, quienes deciden romper silencios o quienes se alejan de los guiones tradicionales de género. De modo que la pregunta por la salud mental no puede abordarse sin nombrar la estructura de desigualdades que la condiciona. Siguiente, quisiera decir algo sobre quienes ejercen violencias basadas en género, que, como muestran las cifras, son en su mayoría hombres, y quisiera hacerlo trayendo al espacio un eslogan feminista muy oportuno. No son enfermos, son hijos sanos del patriarcado. Se trata justamente de cuestionar explicaciones individualizantes o patologizantes. Los hombres que ejercen violencias basadas en género no lo hacen porque estén enfermos, tengan un trastorno mental o sean excepcionales. Lo hacen porque han sido socializados en un sistema patriarcal que normaliza el dominio masculino, la subordinación femenina y el uso de la violencia como forma de control. Hijos sanos del patriarcado señala, irónicamente, que muchos agresores no están actuando contra las normas culturales, sino de acuerdo con ellas, con la naturalización del control sobre la pareja, con la idea de que los celos son amor, con la creencia de que la autoridad masculina es legítima, con el mandato de demostrar fuerza y disciplina, incluso mediante la violencia. Y este punto es crucial, porque cuando la violencia se explica como patología, se la despolitiza. Y cuando se despolitiza, se dificulta demostrar las bases culturales que la sostienen. Entonces me voy a referir a esas bases culturales que sostienen la violencia, entrando al tema de los estereotipos, que fue la invitación. Quisiera referirme a 5 grandes grupos de estereotipos, mencionarlos porque el tiempo no da para entrar. Primero, estereotipos sobre la feminidad. Recuerden, estoy hablando de estereotipos que constituyen esas bases culturales para la violencia. Entonces, sí, esta es la que sigue. Por ejemplo, la creencia de que el valor central de las mujeres radica en ser madres o cuidadoras y que la maternidad es un mandato que define su identidad, legitimidad social y sentido de vida. Este estereotipo de la maternidad como obligación no solo limita la autonomía de las mujeres, sino que también invisibiliza y desvaloriza otros proyectos de vida, profesionales, académicos, afectivos y creativos. Genera culpa, autoexigencia extrema y miedo al juicio social cuando una mujer decide no tener hijos, no cumplir con expectativas familiares o priorizar otras áreas de su vida. Por eso, porque se alinea con este estereotipo, resentimos en su momento la pancarta instalada el pasado septiembre en la fachada del Congreso que mostraba a una mujer sin rostro embarazada con el mensaje «Salva a Colombia, ten hijos». Es un mensaje que refuerza la maternidad como mandato, invisibiliza los derechos reproductivos y obstaculiza el reconocimiento de la diversidad de proyectos de vida de las mujeres. En ese sentido, es un estereotipo que genera violencias. El segundo grupo de estereotipos al que quiero referirme son los estereotipos sobre la masculinidad. Dije algo sobre estereotipos de la feminidad, ahora estereotipos sobre la masculinidad, que refuerzan la idea de lo que es ser hombre, lo que se espera de ellos y de manera implícita lo que se espera también de las mujeres. Estereotipos que dicen que los hombres deben ser fuertes física y emocionalmente, que no pueden mostrar vulnerabilidad, expresar el miedo, la tristeza,
que deben ser proveedores de recursos económicos, que pueden controlar el cuerpo, la sexualidad, los tiempos y las decisiones de las mujeres, que pueden resolver conflictos mediante la fuerza, la imposición y la violencia. Estos mandatos legitiman las violencias de género directas hacia mujeres y personas diversas en forma de golpes, acoso, control económico, coerción sexual o psicológica, etcétera, etcétera, pero también afectan la salud mental de los hombres, generan represión emocional, soledad, dificultades para expresar afecto, para buscar ayuda y conductas autodestructivas. Los estereotipos sobre la masculinidad, ojo, hacen parte, además, de las bases culturales que perpetúan las guerras. La idea patriarcal de que la violencia es una forma viable de tramitar los conflictos. Tercer grupo de estereotipos, estereotipos sobre las relaciones afectivas. Ya que se consolidan las ideas sobre cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, este grupo de estereotipos instala las ideas sobre cómo deben relacionarse. Estos imaginarios sociales naturalizan patrones de dominación y control que se perciben como normales o incluso como expresiones de amor. La idea de que los celos, se ha dicho ya aquí, constituyen una prueba de afecto. Por ejemplo, la vigilancia constante del teléfono, la interrogación sobre amistades o el control sobre actividades sociales que legitiman como signos de cuidado o interés, cuando en realidad reproducen dinámicas de control y desconfianza. O la creencia de que el control sobre la pareja es legítimo, incluyendo decisiones sobre vestimenta, amistades, desplazamientos o decisiones económicas. Esta expectativa fomenta relaciones asimétricas, donde la autonomía de la persona subordinada se ve limitada. O la concepción de que la violencia es un asunto privado, restringido al ámbito de la pareja. Frases como "eso es cosa de ustedes" o "resuélvanlo entre ustedes", que invisibilizan la dimensión social y estructural de la violencia, trasladando la responsabilidad de su prevención a la víctima. Estos estereotipos, además de reforzar jerarquías de género y perpetuar la violencia simbólica, tienen impactos claros y medibles en la salud mental de todas las personas involucradas. Cuarto grupo de estereotipos, estereotipos sobre las víctimas, que incluyen la tendencia a culpabilizar a las víctimas de violencias de género. Ella se lo buscó, debió irse antes porque iba vestida así. O el mandato del silencio, no es para tanto, piensen los niños. O la sospecha hacia quienes denuncian. En las sociedades patriarcales, uno de los mecanismos más persistentes de reproducción de la violencia de género es la deslegitimación de las víctimas. Ese discurso que sugiere que las denuncias son producto de celos, exageraciones o desequilibrios emocionales, funciona como un mecanismo de control simbólico que invisibiliza la gravedad de los hechos y protege a los agresores. Recientemente, la viralización de una entrevista en la que un funcionario afirmó que, comillas, "la cárcel está llena de hombres inocentes que mujeres celosas denuncian por delitos sexuales", cierro comillas, constituye un ejemplo extremo de cómo las instituciones y figuras de autoridad pueden naturalizar la duda sobre la veracidad de las denuncias, reforzando estereotipos dañinos y reproduciendo la desigualdad estructural. Este tipo de discurso tiene efectos directos sobre la salud mental y la autonomía de las víctimas, al presentarlas como irracionales, emocionalmente inestables o culpables de los hechos que denuncian. Se genera culpa internalizada, miedo y vergüenza, condiciones que inhiben la denuncia y dificultan el acceso a redes de apoyo, justicia y reparación. Más aún, al naturalizar la incredulidad institucional y social, se transmite un mensaje claro: la sociedad prioriza la protección de los agresores y la preservación del orden social sobre la seguridad y el bienestar de quienes han sufrido violencia. Y finalmente, el quinto grupo de estereotipos al que quiero referirme son estereotipos sobre la diversidad. Se manifiestan como rechazo hacia quienes no encajan en los moldes tradicionales de género, incluyendo mujeres que no performan la feminidad, hombres que no cumplen la masculinidad hegemónica, personas trans o personas no binarias. Estereotipos que les conciben a priori como enfermas, criminales o perversas. Discursos que promueven violencias que pretenden
correctivas y que se encaminan a castigar la diferencia y a invisibilizar las identidades diversas. Para encarar esos estereotipos que producen violencias, resultan fundamentales leyes como las que se tramitan, corren curso en este recinto, la Ley Integral Trans o Ley Sara Millerey, para garantizar derechos fundamentales y protección estructural a las personas trans, no binarias y con identidades de género diversas, o la ley No hay nada que curar para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, que aún se aplican en este país a las personas LGBTIQ+, y que la ONU ha clasificado como una forma de tortura. Y cierro con una breve reflexión. He señalado entonces, voy a necesitar un minuto más ahora que veo ese reloj, un minuto. He señalado algunos de los estereotipos que se encuentran en la raíz misma de las violencias de género. Ahora bien, cuando no se actúa sobre la raíz, la planta vuelve a crecer. En otras palabras, mientras los estereotipos sigan intactos, mientras las jerarquías de género continúen operando como sentido común, las violencias seguirán reproduciéndose. Transformar estos imaginarios no es un asunto menor, ni un gesto simbólico. Es una condición sine qua non para avanzar hacia un país que honre su compromiso con la igualdad y con la justicia social. No es un camino que puede posponerse, es el eje desde el cual se explican la persistencia, la magnitud y la profundidad de las violencias, como ha sido ampliamente documentado por el acervo interdisciplinar de los centros de estudios de género, incluido el nuestro en la Universidad Nacional y el de otras universidades públicas y privadas en el país. Por ello, es indispensable que el Estado, en todas sus ramas e instituciones, asuma su responsabilidad de no reproducir, no amplificar y no legitimar estos estereotipos que socavan los derechos humanos de las mujeres y de las personas con identidades de género diversas. Cuando mensajes institucionales refuerzan los mandatos tradicionales de género o cuestionan la legitimidad de las víctimas, no son anecdóticos, se convierten en parte del andamiaje simbólico que sostiene la impunidad y la perpetuación de la violencia. Si permitimos que las raíces permanezcan intactas, las violencias no van a desaparecer y seguiremos pasando revista de las cifras en aumento cada 25 de noviembre. Gracias. Gracias a la doctora Nancy Prada, investigadora y docente de la